cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. Saludos estudiantes, bienvenidos y bienvenidas al único lugar donde las matemáticas toman sentido. Soy tu profesor Alexander García, esto es cuarto de secundaria. El día de hoy aprenderás a profundidad sobre uno de los cuerpos redondos que vimos en clases anteriores. Hablaremos de la esfera y sus particiones. Conocerás sus elementos, su importancia para nuestro día a día. De hecho, verás que sin la esfera la vida misma no sería la misma. ¿Estás preparado? Iniciemos. Iniciemos hablando un poco de la esfera y sus elementos. Te cuento que la geometría ha sido desde los principios de la humanidad un mecanismo utilizado para encontrar soluciones a los problemas más comunes de quienes la han aplicado a su vida, pues, entre otros usos, facilita la medición de estructuras sólidas reales, tanto tridimensionales como superficies planas, y además es bastante útil para la realización de complejas operaciones matemáticas. Como mencionamos al principio, si observamos la historia de la humanidad, descubrimos que en los progresos arquitectónicos, comunicacionales, espaciales e industriales, todos obedecen a principios geométricos, donde es preciso destacar lo referente a la esfera, una figura geométrica cuyas características han llamado la atención de hombres y mujeres a través de los tiempos. Veamos el concepto de esfera y sus diferentes definiciones. La esfera se define como el sólido engendrado al girar una semicircunferencia alrededor de su diámetro. Es un cuerpo sólido limitado por una superficie curva cuyos puntos equidistan de otro interior llamado centro de la esfera. Es la región del espacio que se encuentra en el interior de una superficie esférica. Es la figura geométrica que para la misma cantidad de volumen presenta una superficie externa menor. Es el sólido que se genera cuando una circunferencia gira sobre uno de sus diámetros. Es un cuerpo geométrico compuesto total o parcialmente por figuras geométricas curvas. Es la superficie que tiene la propiedad de que todos sus puntos están a la misma distancia, que equivale al radio, de un punto llamado centro. Elementos de la esfera. Los elementos de una esfera son los siguientes. Centro. Es el punto del que equidistan todos los puntos de la superficie de la esfera. Radio. Distancia desde el centro a cualquiera de sus puntos. Cuerda. Segmento que une dos puntos cualquiera de la superficie esférica. Diámetro. Una cuerda que pasa por el centro de la esfera. Su longitud es 2 veces el radio. Eje. Línea sobre la que gira el semicírculo generador o sobre la que gira la semicircunferencia generadora desde el punto de vista de la superficie esférica. Polos. Los dos puntos en que el eje pasa por la superficie esférica. Meridianos. Circunferencias en la que la superficie esférica resultante del corte de cualquier plano que pase por el eje. De otra manera, planos que pasan por los dos polos. Paralelos. Circunferencias resultantes en la superficie esférica del corte de los planos perpendiculares al eje. Ecuador. El paralelo de máxima longitud. Corta el eje en el centro. La esfera, por ser un cuerpo tridimensional, tiene otros elementos asociados. Por ejemplo, al cortar una esfera con un plano, se obtiene un círculo. Si el plano pasa por el centro, entonces tendremos un círculo máximo, cuya frontera será una circunferencia máxima. Seguramente has visto un globo terráqueo. Allí puedes notar que el ecuador es una máxima circunferencia. Cuando el plano no pasa por el centro, entonces tenemos circunferencias menores. Un ejemplo son los paralelos del globo terráqueo. Si un círculo máximo en la Tierra tiene como circunferencia al ecuador, en los extremos del diámetro perpendicular a ese círculo se encuentran el polo norte y el polo sur. Pero ya que hemos mencionado el globo terráqueo, ¿quién mejor que la maestra de la fascinante clase de Ciencias Sociales para que nos hable un poco de este elemento, que desde niño has visto en la escuela y posiblemente no sabes cuál es su utilidad, origen
y el significado que tienen todas estas líneas que están en él. Adelante, Yancel, ¿qué tienes para nosotros? ¿Qué es un globo terráqueo? Globo terráqueo es una expresión relativa al ámbito de la cartografía que designa el modelo a escala tridimensional del planeta Tierra. Como tal, el globo terráqueo es una representación de forma esférica, diseñada según la forma y la superficie terrestre, donde se muestra la disposición de la Tierra y las aguas. A pesar de que la historia registra globos terráqueos desde el siglo II a.C., el primero donde encontramos representada la Tierra del llamado Nuevo Mundo, es decir, el continente americano, fue realizada por el geógrafo alemán Martin Wassermüller en 1507. La principal función del globo terráqueo es representar al planeta Tierra, ya sea para ser empleado como herramienta didáctica para la enseñanza de la geografía, ya con fines científicos, lúdicos o ornamentales. Etimológicamente, globo terráqueo es una expresión que se compone de la palabra latina globus, que se traduce como globo, y terráqueo, que se forma con los vocablos latinos terra, tierra, y aqua, agua. El globo terráqueo es un objeto tridimensional de forma esférica, donde se encuentran representados los continentes y los mares, que a su vez puede exhibir la división política del mundo o simplemente mostrar los relieves de la topografía terrestre y marítima, o ambos inclusive. El globo terráqueo también puede contener las líneas imaginarias que corresponden a los meridianos y paralelos, que permiten identificar la ubicación de diferentes puntos en el mapa con relación a la latitud y longitud. Los globos terráqueos suelen estar fijados sobre un soporte cuyo ángulo de inclinación emula el de la Tierra con relación al Sol, así como el movimiento giratorio conocido como rotación. Gracias, maestra Yancel, por esa información tan valiosa. Ahora veamos las particiones de una esfera. Estas son: casquete esférico de una base. Los casquetes esféricos son las dos partes de la superficie de la esfera resultantes de su intersección con un plano. Si no pasa por el centro, se generará un casquete mayor y uno menor. El círculo resultante de la intersección del plano con la esfera sería la base del casquete esférico. El sólido, parte de la esfera comprendida dentro de un casquete esférico, se denomina segmento esférico. Sea h la altura del casquete y r minúscula el radio, el área del casquete esférico es 2 multiplicado por pi multiplicado por el radio multiplicado por la altura. Casquete esférico de dos bases o zona esférica. El casquete esférico de dos bases o zona esférica es la superficie de una esfera comprendida entre dos planos paralelos que la cortan. Se denomina de las dos formas, o casquete esférico de dos bases o zona esférica. Segmento esférico de una base. El segmento esférico de una base es el cuerpo sólido comprendido entre un casquete esférico y su base. Segmento esférico es el cuerpo sólido formado por la parte de la esfera comprendida entre dos planos paralelos que la cortan, o también en la parte de la esfera encerrada entre un casquete esférico de dos bases o zona esférica y esas dos bases. Semiesfera o hemisferio. La semiesfera o hemisferio es cuando un plano pasa por el centro de la esfera y la divide en dos partes iguales. Sector esférico. El sector esférico es la parte de la esfera que se genera al girar un sector circular alrededor de un eje que pasa por el centro de la esfera. Uso esférico. El uso esférico es la parte de la superficie esférica comprendida entre dos planos que se cortan en un eje de la misma. Cuña esférica. La cuña esférica
es la parte de la esfera comprendida entre dos planos que se cortan en un eje de la misma y su uso esférico correspondiente. Corona esférica. La corona esférica es el sólido de revolución generado por media corona circular al girar 360 grados sobre el diámetro exterior, o bien, es el sólido comprendido entre dos esferas concéntricas de radios R1 y R2, y se ha de cumplir que el radio 1 debe ser mayor que el radio 2. La importancia de la esfera es de tal relevancia que dentro de la geometría existe la geometría esférica, que describe la superficie de una esfera. Es muy útil para los pilotos y navegantes que viajan en aviones y barcos dando vueltas alrededor de la Tierra. En esta geometría, el camino más corto entre dos puntos es un círculo máximo, o sea, una circunferencia trazada sobre la esfera y cuyo centro es el mismo centro de la esfera. En la geometría esférica, la suma de los ángulos de un triángulo esférico es siempre mayor que 180 grados, lo cual se aprecia sobre todo en triángulos grandes. Este resultado choca con el conocido teorema de la geometría de Euclides, que dice que la suma de los ángulos de todo triángulo es siempre igual a 180 grados. La existencia de resultados y teoremas en la geometría esférica contrarios a los euclideos se debe a que en la geometría esférica no se verifican algunos de los axiomas de Euclides. Para analizar si se verifica o no el primer axioma, recordemos que en la geometría euclídea se llama recta al camino más corto posible entre dos puntos. Por esta razón, se llama recta esférica o recta entre dos puntos situados sobre la esfera al círculo máximo que pasa por ellos. Características de la esfera. 1. Los puntos en la esfera son todos a la misma distancia de un punto fijo. Esta característica determina la esfera únicamente. 2. Los contornos y las secciones del plano de la esfera son círculos. Esta característica define únicamente a la esfera. Ninguna otra figura geométrica tiene esta característica. Número 3. La esfera tiene anchura y circunferencia constantes. La anchura de una superficie es la distancia entre los pares de planos paralelos de la tangente. 4. De todos los sólidos que tienen un volumen dado, la esfera es la que está con el área superficial más pequeña. De todos los sólidos que tienen un área superficial dada, la esfera es la que está y tiene el volumen más grande. Número 5. El área de la esfera se calcula con la fórmula 4 multiplicado por pi multiplicado por el radio elevado al cuadrado. Número 6. El volumen de la esfera se calcula con la siguiente fórmula: 4 multiplicado por pi multiplicado por el radio elevado al cubo, todo esto dividido entre 3. Número 7. La ecuación que define una esfera es x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual al radio al cuadrado. Área geométrica. Es la superficie comprendida dentro de un perímetro. También se define como la extensión de dicha superficie expresada en una determinada unidad de medida. La superficie esférica es un subconjunto de la esfera. Está formada por todos los puntos que equidistan del centro. Son los puntos que están en la cáscara o frontera de la esfera. Los demás puntos de la esfera son sus puntos interiores. Todos juntos forman el interior de la esfera. Y los puntos cuya distancia al centro es mayor que el radio son puntos exteriores de la esfera. Es como en el círculo, que se define como el conjunto de los puntos que se encuentran del centro, a una distancia menor o igual a la del radio. Los puntos del círculo que equidistan del centro forman la circunferencia. Esta sería la frontera del círculo y los demás puntos del círculo serían su interior. En el lenguaje común es muy frecuente que se utilice el término esfera como sinónimo de superficie esférica, pero es importante que notemos su diferencia. Es a la superficie esférica a la que se le calcula el área, no a la esfera literalmente.
pues la esfera es el espacio contenido dentro de la superficie esférica. Imagina un balón de baloncesto. La parte de cuero o material sintético que podemos tocar es la superficie esférica, pero el interior, donde se almacena el aire, es lo que se conoce como esfera, y a este espacio le podemos calcular el volumen. La esfera en la cotidianidad. La esfera es una figura geométrica de uso muy común, debido a que es la figura utilizada para representar la Tierra, con lo cual de manera continua se interactúa. Ello obedece al deseo y la necesidad de estudiar las características y los aspectos geográficos de la Tierra. En la esfera terrestre, que es una representación esférica tridimensional, un modelo reducido que imita la Tierra, como nos habló Yancel hace un momento, en ella están claramente definidos los paralelos y meridianos, que son líneas imaginarias que nos sirven para medir la longitud y latitud de cualquier punto. Las dos más importantes son la línea equinoccial o ecuador, el paralelo, y el meridiano de Greenwich o meridiano. Esta figura es muy importante para enseñar de manera integral una clase. Escribe en los comentarios o en tu cuaderno todas las esferas que puedes observar en este momento a tu alrededor. Te sorprenderá la cantidad que encontrarás. A ver, te menciono una para que inicies. La tienes en tu cuerpo. Son dos y siempre las usas. Nos referimos a tus ojos. De hecho, ¿sabes por qué tus ojos tienen esa forma? ¿Será que pudieran tener otra distinta? Pon a prueba tu curiosidad e investiga sobre ello. Así termina la clase del día de hoy. Espero que hayas aprendido bastante y puedas aplicar estos conocimientos en tu vida cotidiana. No olvides seguir ampliando mucho más con tu maestro tutor. Gracias por seguir aprendiendo desde casa y preservando tu salud. Desde el único espacio donde las matemáticas toman sentido, estuvo con ustedes su profesor Alexander García. Hasta la próxima.